Mucho gusto, mi nombre es Saúl Espinosa San Martín, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Derecho en la Universidad de Indoamérica, sede Quito. A continuación, voy a proceder a explicar cómo se lleva a cabo un procedimiento ordinario en materia penal. Bueno, el procedimiento ordinario cuenta con 3 etapas según lo establece el artículo 589 del Código Orgánico Integral Penal. Estas etapas son: 1. Instrucción fiscal. 2. Evaluatoria y preparatoria de juicio. Y 3. La etapa de juicio. Sin embargo, antes de dar paso a estas etapas, existe una fase que se denomina investigación previa, la cual tiene como finalidad de reunir los elementos de convicción, tanto de cargo como descargo, que permiten al fiscal decidir si formula o no la imputación en contra del sujeto procesado. Y en caso de hacerlo, se posibilitará al investigado preparar su defensa. Una vez mencionado esto, el procedimiento ordinario empieza con la instrucción fiscal. Esta etapa se inicia con la audiencia de formulación de cargos convocada por la o el juzgador a petición del fiscal. Cuando el fiscal cuente con los elementos suficientes para deducir una imputación, en la audiencia de formulación de cargos, la o el fiscal determinará el tiempo de duración de la instrucción, misma que no podrá exceder el plazo máximo de 90 días. Sin embargo, existen excepciones que se presentan en el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a la formulación de cargos, esta debe contener: 1. La individualización de la persona procesada. 2. La relación circunstanciada de los hechos relevantes y los elementos y resultados de la investigación que sirven como fundamento jurídico para formular cargos. Una vez concluida la instrucción fiscal, la o el fiscal solicitará a la o el juzgador señale día y hora para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la que será convocada en un plazo máximo mayor a 5 días y se efectuará en un plazo no mayor a 15 días. La siguiente etapa es la de evaluación y preparatoria de juicio. Esta tiene como finalidad la de resolver sobre cuestiones de procedibilidad, prejudiciabilidad, competencia y procedimiento. Establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción en que se sustenta la acusación fiscal, además de excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas por debatir en el juicio oral, anunciar las pruebas que serán practicadas en la audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios a que llegan las partes. La etapa evaluatoria y preparatoria de juicio se sustenta en la acusación fiscal y sustancia conforme con las reglas establecidas en los artículos 602 y 604 del Código Orgánico Integral Penal. En cuanto a la acusación fiscal, esta debe contener de forma clara y precisa los siguientes requisitos. Primero, la individualización concreta de la persona o personas acusadas y su grado de participación en la infracción. Segundo, la relación clara y sucinta de los hechos atribuidos de la infracción. Tercero, los elementos en los que se funda la acusación. Cuarto, la expresión de los preceptos legales aplicables al hecho que acusa. Y quinto, anuncio de los medios de prueba con los que el fiscal sustentará su acusación en el juicio. Si se ofrece rendir prueba de testigos o peritos, también se presentará una lista individualizándolos. Y la solicitud de aplicación a medidas cautelares y o de protección no dictadas hasta el momento o su ratificación, revocación o sustitución de aquellas dispuestas con antelación. En esta etapa es necesario mencionar que las partes procesales únicamente pueden anunciar los medios de prueba. El momento procesal oportuno, donde se practica la prueba por parte de las partes procesales, es únicamente en la audiencia de juicio. Bueno, pues una vez concluida esta etapa, el juzgador comunicará motivadamente de manera verbal a los presentes su resolución, que se considerará notificada en el mismo acto. La resolución del juzgador en esta etapa puede ser de dos maneras. La primera es el sobreseimiento, que en pocas palabras es la conclusión razonable
en que el hecho objeto de investigación concurre en una causa de no punibilidad. La segunda resolución que puede tomar el juez es la de llamamiento a juicio, que debe motivarse en base al artículo 608 del Código Orgánico Integral Penal, y con ello se procede a la etapa de juicio. Bueno, entramos a la etapa de juicio, donde se lleva a cabo una audiencia que se desarrolla en las siguientes fases. Primero tenemos una fase de instalación a la audiencia. Aquí la o el juzgador declarará instalada la audiencia de juicio en el día y hora señalados, con la presencia del la o el fiscal, la o el defensor público o privado y la persona procesada, salvo en el caso previsto en el COIP referente a las audiencias telemáticas y a los casos previstos en la Constitución de la República del Ecuador. En esta fase se presentan los alegatos de apertura, donde el juez concederá la palabra tanto a la o el fiscal, la víctima y la o el defensor público privado de la persona procesada, para que se presenten sus alegatos antes de proceder a la presentación y práctica de la prueba. Bueno, el siguiente punto del procedimiento es la práctica de la prueba, donde la o el presidente del tribunal procederá a ordenar la práctica de las pruebas solicitadas por el fiscal, la víctima y la defensa pública o privada del procesado. Durante la audiencia, las personas que actúen como peritos o testigos deberán presentar juramento de decir la verdad y ser interrogados personalmente o a través de sistemas telemáticos. Además, el tribunal podrá formular preguntas al testigo o perito con el único fin de aclarar sus testimonios. Antes de declarar, las y los peritos y testigos no podrán comunicarse entre sí, ni ver, ni oír, ni ser informados de lo que ocurre en la audiencia. Esto es muy importante. Después de esto se procederá a la parte de alegatos, donde concluida la fase probatoria, la o el presidente del tribunal concederá la palabra para alegar sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad de la persona procesada y la pena aplicable. Una vez presentados los alegatos, la o el presidente declarará la terminación del debate y el tribunal deliberará para anunciar la decisión judicial sobre la existencia de la infracción, la responsabilidad penal, así como la individualización de la pena. Bueno, pues una vez luego de haber pronunciado su decisión en forma oral, el tribunal reducirá a escrito la sentencia, la que deberá incluir una motivación completa y suficiente, tanto en lo relacionado con la responsabilidad penal, como con la determinación de la pena y la reparación integral a la víctima o la desestimación de estos aspectos. El tribunal ordenará se notifique con el contenido de la sentencia dentro del plazo de 10 días posteriores a la finalización de la audiencia, de la que se pueden también interponer expresamente recursos previstos en el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República. Estos pueden ser recursos de apelación, recursos de aclaración, entre otros. Muchas gracias.